Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos, una vez más con ustedes, deseándole que hayan pasado una feliz Navidad y también que tengan un próspero año nuevo. Que Dios bendiga a cada uno, que Dios bendiga a sus familias, a todos los hermanos y a los que nos siguen por las redes sociales, que estos días sean de reflexión para cada uno de ustedes al junto de sus familiares. Doy gracias una vez más porque puedo compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Esteban Tellería, me congrego en la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island con mis pastores Miguel y Soraya Cantón, al cual doy honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar tratando un nuevo trimestre de estudio bajo el nombre trimestral Evidencia de un cristiano genuino. Vamos a estar tratando estos temas durante 3 meses. Así es que preparémonos, que vamos a estar caminando en las epístolas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es con quien vamos a estar trayendo estos estudios bíblicos durante estos 3 meses. Y el tema de hoy que vamos a tener es renacido para una herencia incorruptible. Renacido para una herencia incorruptible. Y tenemos nuestras bases bíblicas en Primera de Pedro, del 1 al 3 y del 3 al 12. Y vamos a estar tratando, mis hermanos, en 3 objetivos principales de este estudio. Y es indagar acerca de la presciencia o el preconocimiento por el cual Dios nos salvó. El número 2, agradecer al Señor de corazón la herencia incorruptible que nos guarda en el cielo. Y tercero, someter a prueba nuestra fe para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Bendito sea Dios. Vamos a estar tratando estos temas de la presciencia. No vamos a estar hablando de la presencia de Dios, sino de la presciencia. Es decir, que Dios nos ha tenido presentes a nosotros desde antes de la creación. Ya Dios tenía la presencia de cada uno de nosotros. Y el preconocimiento por el cual Dios nos salvó. Es decir, que ya Dios tenía todo en orden. Dios tenía todo en orden lo que iba a ser para el ser humano. Y de eso vamos a estar hablando, mis hermanos, para que veamos qué grande y qué bueno y qué tan misericordioso es Dios para con la humanidad, para con su creación. Vamos a ir al pensamiento central que nos dice: la salvación empieza cuando Dios nos hace renacer a la esperanza viva de una herencia incorruptible. Y el texto áureo de este estudio dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Primera de Pedro 1:9. Bendito sea Dios. Y así, mis hermanos, vamos a dar comienzo de inmediato a este estudio de esta noche, esperando que Dios sea con cada uno de nosotros
y su Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender, a degustar estas palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes. Vamos a ponernos en las manos de Él, que solo Él puede ayudarnos, solo Él puede darnos a través de su Espíritu Santo el entendimiento que nosotros necesitamos para que su palabra haga eco en nuestras vidas y haya un cambio en nuestras maneras de vivir, en nuestras maneras de convivir, de tal manera que podamos presentar la obra de Dios en nuestras vidas, que los demás puedan ver que la palabra de Dios, que el mismo Dios está obrando en nuestra vida para honrarlo a Él. Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, ante ti venimos, Señor, dándote a ti toda la honra, dándote a ti toda la gloria. Permite, Padre Santo, que esta tu palabra sagrada, bendita y hacedora de verdad pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y pueda escalar nuestros pensamientos, Señor, para que podamos vivir a través de ella confiadamente, que podamos, Padre Santo, caminar con ella, que podamos, Padre Santo, seguir la luz de tu Hijo amado Jesús, para que nosotros podamos representarte a ti de una manera especial ante aquellos que no te conocen, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo obre de una manera especial para que nosotros podamos darte a ti siempre toda la honra y toda la gloria y podamos ser luz en medio de la tiniebla, que a través de ti solamente lo podemos hacer. A través de la guianza de tu palabra y de tu Espíritu Santo podemos, Señor, ser luz en medio de la tiniebla. Gracias, Señor. Sé con cada uno de nosotros de una manera especial. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien merece toda la honra y quien merece toda la gloria, mi Dios. Gracias, papá. Vamos, como le dije hace un poco, vamos a estar, busquen su Biblia y vamos a Primera de Pedro, las epístolas de Pedro, esta primera epístola de Pedro que le estás hablando a estas personas que han sido expatriadas de sus lugares, de donde ellos vivían, fueron expatriados. ¿Por qué? Por la única razón de que seguían el Evangelio de Cristo. Y viene el apóstol Pedro a darle una palabra de aliento, una palabra de consuelo, ya que estas personas se encontraban pasando por diversas pruebas y tribulaciones. Y asimismo, mis hermanos, que quiero decirles que nosotros, los cristianos de este tiempo, también estamos sujetos a pasar pruebas y tribulaciones. Pero en medio de la prueba tengo una buena nueva. En medio de esa prueba y de esas tribulaciones es que nos hacemos más fuertes. Es donde nuestra fe aumenta, donde nuestra fe crece, porque vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando de una manera especial en cada uno de nosotros. Pues vamos a leer del 1 al 9, para que tengamos un conocimiento general de los versículos que vamos a estar tratando en este estudio. Dice Primera de Pedro 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Número 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, mis hermanos. Dice el 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y vamos a leer también el 12, que nos va a tocar el 10, 11 y 12. No estás aquí en el libro de estudio, pero sí va a ser los temas final. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo indiligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. El 12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendito sea Dios. Así, ahora mismo vamos a leer la introducción para que de esa manera tengamos un conocimiento general de lo que vamos a estar tratando. La introducción de este estudio es sumamente importante. Debemos ponerle mucha atención porque de ahí nosotros vamos a ver los acontecimientos que van a suceder dentro del estudio. Leemos. Dice, la primera epístola de Pedro ha sido llamada la carta de la esperanza, pues está dirigida a infundir aliento a aquellos cristianos judíos que estaban sufriendo pruebas y persecuciones, lejos de su hogar, al ser perseguido como apóstata por los de su nación, por su misma gente, porque estaban predicando el Evangelio de Cristo. Su misma gente le llamaron apóstata, aún ellos predicando la verdad, que es la palabra de Jesús. Y estaban recibiendo persecución y estaban sometidos a prueba y fueron expulsados de su propia nación. Fueron sacados. Y ahí fue que Pedro vino
a traerle palabra de aliento a esta persona que habían sido expulsadas por predicar el evangelio de Cristo de su propia nación. Bendito sea Dios. Dice que al ser perseguido como apóstata por los de su nación, también se veían amenazados por las enseñanzas engañosas de los falsos profetas. Pedro busca dar ánimo a los cristianos de la diáspora para aprender a vivir su fe en un mundo hostil, pues en ese momento el cristianismo vivía en la clandestinidad, sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades. El apóstol trata de mantener fijos los ojos de los cristianos en Cristo como modelo de perseverancia, sufrimiento y coronación. Los hijos de Dios son llamados a sufrir por causa de Jesucristo. Tengamos esto muy presente, mis hermanos, que a nosotros, a los cristianos, los que predicamos y enseñamos el evangelio de Cristo, siempre vamos a ser perseguidos, tanto en aquellos tiempos como en los tiempos de ahora. Los que predicamos la palabra de verdad, el evangelio de verdad, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser sometidos a prueba y a varias persecuciones. Pero estemos seguros que el Dios que nos llamó, Él nos va a dar la victoria. Estemos seguros de eso, mis hermanos, y tengamos esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo, el consumador de la fe, va a estar siempre con nosotros como Él lo promete en la palabra, que no nos dejará ni nos desamparará. No importa lo que veamos, que estemos pasando, Él está ahí con nosotros como poderoso gigante, mis hermanos. Y sigo. Dice, pero a su vez le está dada la promesa de una herencia que no puede serles alterada ni por el tiempo ni por las fuerzas del mal. Aunque el apóstol afirma la doctrina de la elección divina y confirma a los santos como herederos del reino celestial, no se debe confundir esta posición con una predestinación cerrada y arbitraria. Dice, mejor aún, el apóstol ofrece en este pasaje un cuadro de la obra de la gracia y el fundamento para mantener una vida en santidad. Eso lo podemos ver en el versículo 2, 18 y 21, pero eso será para en la próxima clase. Dice, en este primer estudio práctico de las cartas universales de Pedro, haremos un análisis de la salvación, así como la vida humana empieza con la concepción y el nacimiento. La vida cristiana se inicia cuando Dios nos hace renacer en Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana, nuestra salvación empieza, mis hermanos, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí es donde hay un renacer. Ahí es donde renacemos de nuevo. Ahí es donde dejamos al viejo hombre y somos hechos una nueva criatura
en Cristo Jesús. Y aquí habla del rozamiento, cuando se rocea la sangre de Cristo, cuando la sangre y el poder de nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nos limpia del pecado, nos libera de toda maldad. Y ahí, mis hermanos, es donde nosotros tenemos una vida cristiana. Es ahí donde nosotros tenemos la salvación de nuestra alma. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, es a través de ese sacrificio inmolado, es a través de ese sacrificio perfecto donde nosotros venimos a ser hijos de Dios. Es donde nosotros comenzamos a llamarnos cristianos. Es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y comienzo con el primer tema, alabado sea Dios, que dice: nos eligió por su presencia para rociarnos con la sangre de Cristo. Vamos a leer el 1 y el 2. Versículo 1 de Pedro 1 y 2. Que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea Dios. Y aquí hablamos, y nos habla el versículo 2 de el rociamiento de la sangre de Cristo. Es decir, todos podemos ser alcanzados, todos podemos ser rociados por esa sangre que fue derramada para que todo aquel que crea sea salvo. Seamos perdonados de nuestros pecados, pero tenemos que venir a Cristo. Él está ahí. La puerta es estrecha, pero está abierta aún, mis hermanos. Vengamos y seamos rociados con la sangre de salvación, con la sangre que quita nuestros pecados, que es la sangre de Cristo. Y esa es la palabra de consuelo, es la palabra que le está trayendo el apóstol Pedro a esas personas que habían sido esparcidos, sacados, expulsados de la nación donde ellos estaban viviendo por el simple hecho de predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Entonces Él le trae esta palabra de aliento y se lo está diciendo aquí claramente. Y nos está hoy hablando también a nosotros esa palabra que sana, esa palabra que salva, esa palabra que quita los pecados del mundo. Si el mundo quiere ser salvo, nada más tenemos que venir a Cristo y confesar a Cristo que nosotros somos pecadores, pero por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada por cada uno de ustedes, tenemos entrada a una salvación. Tenemos entrada al reino de Dios para que nuestras almas sean salvas. Y es aquí, en ese momento, que estos cristianos estaban pasando por esa prueba y esa tribulación, y viene esta palabra del apóstol.
Pedro. Bendito sea Dios. Es una palabra de esperanza viva para todo aquel que cree. Dice la palabra que si nosotros creemos, le dijo a Marta y a María, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y era el mismo Jesús presentándose, que si crees en Él, tú vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y sigo, vamos a ver algo del expositor, no todo. Dice, la elección a la que Pedro se refiere aquí está basada en la presciencia o preconocimiento del griego prenosin. No es un decreto. Esto significa que Dios sabe desde la eternidad, bendito sea Dios, quienes obedecen o quienes obedecerán el evangelio y serán rociados con la sangre de Jesucristo para ser salvos. Es decir, que Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, mis hermanos, conoce cada corazón, conoce cada vida, conoce cada pensamiento. Él discierne los pensamientos de nosotros. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que dice que Dios sabe desde la eternidad quienes obedecerán el evangelio y serán rociados con la sangre de Jesucristo para ser salvos. Y es ahí lo que le estaba hablando de la presciencia. Presencia, desde antes de la eternidad ya Dios sabe, porque Dios es tu creador. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestras intenciones, mis hermanos. Y es aquí donde el apóstol habla de la presencia, desde la eternidad ya Dios nos conoce a nosotros. Y por eso envió a su Hijo amado. Y a través de Él, nosotros vamos a obtener, a través de ser rociados por esa sangre que Él derramó para todo el mundo. Óigase bien, mis hermanos, para todo el mundo. Todo el que cree en Jesucristo tiene la libertad de ser salvo, porque a eso Él vino. Pero tenemos que creer en el evangelio de Él. Nosotros tenemos la gracia y estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Sea su nombre exaltado, sea su nombre bendecido por toda nación, por toda lengua, por toda raza. Santo, bendito sea Dios. Y voy a pasar al punto B. Voy a pasar al punto B del tema que le acabo de dar, que es elegido por su presencia y renacido para ser salvo. Y a lo que quizás entraron ahora, le voy a recordar que estamos bajo el tema renacido para una herencia incorruptible. Hemos sido renacidos de nuevo cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Renacemos a una nueva vida. Porque recuerden como dice el apóstol Pablo, que no vive él, mas vive Cristo en mí. Y esa debe ser la mente que nosotros debemos de tener, que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nosotros.
Vive el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ya no somos nosotros, no son nuestros pensamientos, sino son los pensamientos de Dios que deben morar en nuestras vidas. Y vamos al tema. Tema número, el B, nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva y una herencia incorruptible. Para esto vamos a leer en Primera de Pedro 1, 3 al 5. 1, 3 al 5, mis hermanos, síganme. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, mis hermanos. ¿Qué palabra esta de Pedro? Es una palabra con sentido, todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cada palabra, cada acento, cada coma, tiene un sentido de esperanza, un sentido de vida para cada ser humano. Estas palabras no están puestas en la Biblia así por así. Cada una de estas palabras tiene un sentido que nos lleva a vida eterna. Alabado sea Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva y una herencia incorruptible. Vamos a leer el expositor, los comentarios del expositor de Senda de Vida, que nos dice que los 5 puntos del versículo 3, la explosión de alabanza, lo primero que hallamos en este versículo, mis hermanos, es una explosión de alabanza a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Honras y glorias sean dadas a nuestro Padre Dios por enviar a su Hijo amado para que fueras a la cruz del Calvario y hiciera ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Y todo esto fue voluntariamente y por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Sigo. Dice, la base de la salvación, el otorgamiento del perdón y la salvación del pecado, solo es posible por la gran misericordia del Señor. Los esfuerzos y méritos humanos no poseen ningún valor para hacer al pecador digno de ser salvo. Pablo dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Tito 3, 5. Dice, el renacimiento, el proceso por el cual Dios salva al que cree en Jesucristo. Dios salva al que crees en Jesucristo. La salvación aquí nos deja ver claramente que viene a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo.
Y vuelvo y lo repito, dice, el renacimiento, el proceso por el cual Dios salva al que cree en Jesucristo, empieza cuando Él nos hace renacer. En griego se usa el término anagenasas, de anagenao, engendrar de nuevo. Igual que en el 1.23, donde se dice que el instrumento divino para hacernos renacer es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Dice, la misma verdad es expresada por Jesús. Es expresada por Jesús, quien es la verdad. Y fuera de Él, según nuestra creencia, según nuestra fe, fuera de Él no hay otra verdad. Él es la verdad, Él es el camino que nos lleva al Padre Celestial. Es la verdad, el camino y la vida. Alabado sea Dios. Eso lo podemos ver en Juan 3:3. Dice, la esperanza viva. Aquí Pedro nos habla en el versículo 3 de Primera de Pedro 1, nos habla de la esperanza. Y aquí nos dice, aquí nos dice, el pecado produce, dice la esperanza viva. El pecado produce frustración, desencanto y pérdida de la razón de vivir. En cambio, el impartimiento de una vida nueva en Cristo trae al corazón una nueva esperanza. Hay nuevas promesas y nuevas garantías para el que está en el Señor. Los podemos ver en 2 de Corintios 5:17. Dice, también nos habla de la resurrección. Dice, la resurrección de Jesucristo. Como dijo Pablo, si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso está en 1 de Corintios 15:14. Dice, la herencia incorruptible de la que nos habla el apóstol Pedro, dice, en los versículos 4 y 5 que acabamos de leer, encontramos declaraciones que explican por qué debemos ser salvos, por qué tenemos que pasar por todo el proceso del arrepentimiento, la fe, el perdón, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación. ¿Por qué, mis hermanos, tenemos que pasar por todos estos procesos que acabo de leerle en estos momentos? ¿Por qué, como cristianos, tenemos que pasar por todo este proceso? Vamos a ver. Dice, en estos versículos, Pedro indica claramente que por medio de la salvación y la santificación, Dios nos hace acto para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta herencia que nos está reservada en los cielos, indudablemente es la que Jesús prometió con las siguientes declaraciones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está dicho, la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo se cumple, mis hermanos. Él nos lo acaba de decir claramente. Y eso se encuentra en Juan 14, del 2 al 3, que dice que en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar hogar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahí culmina, ¿ve?, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que donde Él esté, nosotros vamos a estar. Esa es una promesa de vida eterna. Y Jesús ya está en los cielos. Y Él lo prometió que vendrá por nosotros para que estemos juntamente con Él, donde Él está, mis hermanos. Y recuerden que estamos hablando de renacido para una herencia incorruptible. Una herencia donde no hay corrupción. Una herencia donde no hay mentira. Una herencia que no se corrompe, que no se daña, que no se mezcla con nada. Es incorruptible. No hay corrupción en la palabra de Dios. Y eso es lo que Él nos promete a nosotros, a los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Él nos promete que vamos a estar con Él. Bendito sea Dios. Pasamos al tema número 2. Perdón. Pasamos al tema número 2, que nos dice, probado como el oro para ser hallados en alabanza y gloria. Primeras de Pedro, vamos a leer Primeras de Pedro 6 y 7. Dice el punto A, las pruebas y las aflicciones son necesarias. Pongamos mucha atención, mis hermanos, porque muchas veces a mí se me hace difícil pasar por pruebas. Las pruebas no son buenas, pero tenemos que confiar, tenemos que tener fe, porque a través de la prueba es que nuestra fe crece, es que nuestra fe se fortalece, nuestras creencias en nuestro Señor Jesucristo nos deja saber que Él está con nosotros en medio de la prueba. Y eso es una certeza, es una convicción. Y tenemos que pasar por ella para creer cada día más y más, para creer que en el Dios que al Dios que nosotros le servimos es real y es verdadero, que no es de juego. Él nos saca de la prueba y nos fortalece. Cuando salimos de una prueba ya tenemos el pleno conocimiento de que con nuestro Señor Jesucristo sí podemos. Cuando a veces uno se descuida y vienen esa prueba y agarran a uno un poco de cuidado, mire, temblamos. Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, no sabiendo que hemos sido nosotros que nos hemos descuidado. Y como cristianos tenemos que estar prestos a saber de que vamos a pasar por prueba y que tenemos que estar preparados para sobrepasar esas pruebas que van a venir a nuestras vidas y esas tribulaciones. Y tenemos que estar conectados a nuestro Señor Jesucristo, porque fuera de Él nos secamos. Tenemos que estar pegados al tronco, mis hermanos. Y vamos a leer el 6 y el 1, Primeras de Pedro 6 y 7.
Primera de Pedro, leemos 6 y 7, mis hermanos. Dice, en lo cual nosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo está diciendo la palabra, bendito sea Dios, que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya, santo. Las pruebas y las aflicciones son necesarias. Ese es el tema que vamos a tratar. Dice, vamos a leer un poquitito aquí y luego seguimos. Dice, las pruebas en la vida del creyente son un mal necesario. Así dice aquí el expositor, que es un mal necesario. Dice que siempre que tocamos este tema o leemos algo relacionado con él, nos viene a la mente el caso del patriarca Job. Cuando hablamos, es así, cuando hablamos de prueba, siempre viene a nuestra mente el patriarca Job, un hombre con muchas posiciones terrenales, con muchos bienes terrenales, y llegó el momento en que fue probado, en que fue pasado por tribulaciones, pero él no desmayó, él siempre siguió confiando y siguió creyendo en su Dios, siguió creyendo en su Creador, no importando lo que estaba pasando, perdiendo su familia, perdiendo sus bienes, perdiendo sus propiedades, sus animales, inclusive hasta su cuerpo físico fue afectado por esa prueba por la cual él estaba pasando. Pero aún así él siguió clamando a su Dios, creyendo en su Dios. Y eso nos deja saber a cada uno de nosotros, mis hermanos, que como Job pasó por estas pruebas y estas tribulaciones y obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque siempre continuó creyéndole a Dios. Y esa es la enseñanza de este libro de Job, que debemos de confiar plenamente en nuestro Señor. No importando, porque aquí las palabras nos lo dice, que vamos a pasar por aflicciones y vamos a pasar por pruebas, pero que la prueba es un mal necesario. ¿Por qué? Porque a través de la prueba nuestra fe se fortalece. A través de la prueba nosotros podemos creer más en Dios. Nuestra fe se fortalece. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Esperando que esta lección, como dije al comienzo cuando lo orábamos a Dios, haga ecos en nuestras vidas. De que todo lo que vemos aquí terrenal es pasajero. Que no vayamos a desmayar por cualquier situación que nos pase aquí en la tierra. Porque esto va a pasar. Más la palabra de Dios, nuestra creencia en Dios, no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra es eterna, es algo eterno. Y ahí es que nosotros debemos tener nuestra mente en la eternidad, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, porque tarde o temprano todo esto va a terminar. Nuestro cuerpo físico, nuestro auto, todas las posiciones que tengamos aquí, lo podemos ver en la historia de Job. Lo podemos ver en este libro de Job, que todo
todo lo que él tenía aquí en la tierra le fue quitado. Pero no le quitaron su fe, no le quitaron su creencia. Y por eso él obtuvo la victoria celestial, que es la que nosotros buscamos y es a la cual vino nuestro Señor Jesucristo a darnos. Así que pasamos rápidamente al tema número 3. Al tema número 3. Nuestra confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza, mis hermanos, debe estar, para dar terminado el tema número 2, debe estar puesta en lo de arriba. Bendito Dios. Vamos al tema número 3, dice, salvo por la gracia profetizada, consumada y proclamada. Y vamos a leer en Primera de Pedro, vamos a leer 10 al 11, del 10 al 11, 1, 10 al 11. Y el punto A dice, los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Repito, los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y no nos podemos ir más lejos. Para comenzar este punto, me voy a ir directamente a Isaías 53. Vamos a ir a Isaías 53 a ver qué nos dice, porque aquí en la palabra nos dice claramente que los profetas profetizaban a Jesucristo, profetizaban lo que venía, pero ellos no sabían quién era que venía. Pero a través del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo le dio poder para ellos profetizar lo que venía después. Vámonos a ir a Isaías 57. Isaías 57. No, Isaías 53, perdón. No es 57, Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí podemos ver, esto fue en el Antiguo Testamento, cómo el profeta Isaías hablaba los sufrimientos y los sometimientos a lo cual iba a ser sometido nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Él tomó todos nuestros pecados, no abrió la boca, no hizo nada para que nosotros hoy tengamos salvación y vida eterna a través de él. Pero este profeta estaba profetizando esta palabra, estaba llevando esta palabra al mundo, a la humanidad, sin darse cuenta y sin saber quién era el que iba a venir de los cielos y iba a tomar todo lo que nosotros debíamos de pasar. Y es aquí donde nos dice que los profetas anunciaron, pero no entendieron el plan de salvación. Ellos estaban profetizando, pero no entendían ese plan de salvación, quién era, por qué venía, sino que traían la palabra que le era dada por nuestro Padre Dios. Dice, profecías de Génesis que anunciaban salvación, la herida de la serpiente en Génesis 3:5. Es la primera profecía de salvación donde Moisés describe la sentencia contra la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Moisés no entendió que Jesús en la cruz heriría mortalmente a Satanás al dar su vida en rescate por el pecador. También vemos en Apocalipsis 12:9, habla de la serpiente antigua, que es la derrotada, la simiente de Abraham. Solo percibió el aspecto histórico de esta promesa pura, de esta promesa para su descendencia en la carne, pero no logró percibir el extenso sentido de esta profecía. Nos dice, y a las simientes como si hablase de muchas.
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 3:16. Dice, el pacificador en Génesis 49:10 se dio una profecía que nadie entendió. No será quitado el cedro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La mejor interpretación de Silo es pacificador. Y ni a Judá, de la cual hablaba Jacob en este pasaje, ni a ninguno de los reyes se le puede aplicar ese título. Así es que vemos toda la profecía de los profetas hablaban de ese Jesús. Hablaban de quien iba a venir, de quien iba a traer vida de nuevo a la humanidad, a todo el que cree en él. Y todas esas profecías estaban basadas en Jesucristo. Así es que, mis hermanos, sabiendo esto, vamos a pasar al punto B del tema 3, que dice, los apóstoles proclamaron el evangelio que ha llegado hasta nosotros. Y vamos a leer en Primeras de Pedro 1, el versículo 12. Alabado y bendito sea Dios. Versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los apóstoles proclamaron el evangelio que ha llegado hasta nosotros. Nos dice en el versículo 12 que acabamos de leer, lo único que les fue revelado a los profetas de antaño, de los tiempos anteriores, fue que las cosas que administraban no eran para ellos. La venida del Mesías, su muerte vicaria, su triunfo, el descenso del Espíritu Santo, la proclamación de las buenas nuevas y todas las maravillas que pasaban por su mente y su boca eran para nosotros. Es como si usted cocinara un delicioso potaje, pero se le indica que no puede comer de él, sino que se está preparando para otra persona. Pero lo peor sucedería cuando dicha comida esté servida y que las personas para quienes fueron preparadas no quieran ni probarla. Eso precisamente fue lo que hicieron muchos de los que escucharon. Bendito sea Dios. Muchos de los que escucharon, mis hermanos, el evangelio y vieron las maravillas obradas por Jesús y sus apóstoles. Por eso se dijo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que no les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero gracias a Dios
por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios y gracias a Jesús por ese gran y perfecto sacrificio de la cruz del Calvario, donde nos has dado vida y vida eterna a cada uno de los que en Él creen. Damos gracias porque Él nos ha traído un tiempo de gracias. Estamos en ese tiempo por el cual nada más tenemos que venir y proclamar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y vamos a ser rociados con la sangre de Cristo, la cual perdona nuestros pecados, la cual nos da vida, la cual, como dice en el título que trajimos hoy, la cual dice, nos hace renacer de nuevo, es decir, borra nuestros pecados. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario borra nuestro pecado y nos hace una nueva criatura. ¿Para qué? Para obtener salvación de nuestra alma y para obtener vida eterna. Mis hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a orar dando gracias a Dios por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que aquellos que no les conocen puedan venir, esta es la oportunidad, este es el tiempo de gracia. Venir y tener un arrepentimiento de nuestras vidas y venir a Cristo y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos limpia. No importa el pecado, no importa la magnitud de su pecado. Él vino y tomó nuestras aflicciones. Él vino y tomó todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero tenemos que venir a Él. Solo en Él hay perdón de nuestros pecados y hay vida eterna. Amantísimo Padre Dios, gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias por esta palabra edificadora, esta palabra hacedora de verdad, esta palabra que no retorna atrás vacía, Señor. Las que tú nos has dado hoy, Padre Dios. Ayúdanos a poder reflexionar de una manera, Padre Santo, que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo que tú tienes para los que no te conocen, Padre Dios, gratuitamente venir, comprar leche y vino, Santo Dios, comprar en el nombre de Jesús, que Él tiene para nosotros una herencia incorruptible, una herencia que nos da vida eterna. Santo Dios, bendito Dios, gracias Padre Santo por ese sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Mira que esta palabra, Padre, pueda penetrar y hacer efecto en cada vida, en cada persona que nos estás escuchando, Señor. Porque la palabra de Dios es poder. Hay poder en tu palabra, Señor. Hay poder para renovarnos de nuevo. Hay poder para darnos vida de nuevo. Hay poder para llevarnos a lugares celestiales, Señor. Por eso te damos a ti hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos, toda honra y toda gloria, mi Dios. Porque reconocemos que sin ti, Padre Santo, nada somos. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú estás ahí a tiempo y afuera de tiempo para cada uno de nosotros. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos.
hasta una próxima oportunidad.